95.1, el sonido que te levanta desde el corazón de la frontera, una señal que te conecta con el cielo. No importa dónde estés ni qué hora sea, aquí estamos para ti con la luz que ilumina. 24/7 los 365 días del año, música que edifica, que sana y que libera. Shekinah 95.1 FM, el sonido que te levanta. Mensajes de la palabra que te dan poder, con programas en vivo llenos de vida y fe. En tu radio, en tu app, en tu Roku TV. Somos más que una estación, somos una familia. Buscas inspiración, una palabra de aliento. Sintoniza Shekinah, el lugar perfecto. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su Creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Voces del Alma de Shekinah Radio 95.1 FM. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad que nos permite estar con ustedes una vez más en este último martes de este año 2025. Amén. Amén, Dios les bendiga. Muy buenos días. Por el privilegio que nos da, ¿verdad? De servir para su obra. Así es que les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Juanisa Bendaño y esperamos que este mensaje que traemos sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Amén y amén. Y el tema que tenemos hoy es ¿quién es el Espíritu Santo? Sabemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué efecto hace? Hay veces que ignoramos un poco cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, cómo trabaja el Señor, cómo va a obrar. Entonces los invitamos a este tema, que yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes, como Amén. lo es también para nosotros. Amén. Ustedes, hermanas, siempre dicen lo mismo cada martes, porque es así. Dios nos habla, nos instruye, nos capacita. ¿Para qué? Para darles esa palabra que es de bendición para sus vidas. Así que vamos a comenzar leyendo Primera de Corintios 6, versículo 19 al 20, y dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí la palabra nos enseña que dice, ¿acaso no saben? Es una pregunta. A veces tendemos a olvidar quiénes somos. Así A es. veces tendemos a olvidar, como mensajes anteriores hemos dicho, la identidad que Dios te ha dado. El mismo rey David decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguna de sus bendiciones. Gracias. Como seres humanos a veces tendemos a olvidar quiénes somos en Cristo. Vivimos en una humanidad, vivimos en un tiempo que pasa tan rápido, un mundo que está girando a una velocidad que a veces comienzas, apenas te acabas de levantar, vas a hacer de comer y ya tienes que hacer de cenar. El tiempo pasa tan rápido que no nos estamos dando cuenta. Y el afán, las preocupaciones, el ir y el venir, todo este tipo de cosas a veces nos hacen olvidar quiénes somos en Así Cristo. es. La identidad Amén. que Dios nos ha dado en Él. Amén. Y sobre todo esa ayuda, porque el Señor dijo que el Señor se iría, pero enviaría a un consolador. Amén, así Y es. Él nos iba a decir los secretos que el Señor tiene en su palabra, nos iban a ser revelados. Entonces vamos a ver quién es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Entonces acomódese, tómese su cafecito, prepare su espíritu, prepare su corazón, porque esta palabra le va a ser de mucha bendición. Amén. Dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, considerado Dios mismo. Una presencia activa, personal e invisible que guía, enseña, consuela y empodera a los creyentes para vivir una vida en Cristo, testificando de Él
y experimentar la verdad, siendo comparado con el aliento del viento de Dios que da vida y poder. Qué precioso. Mire, a veces muchas personas creen que el Espíritu Santo, pues, es el Espíritu Santo, algo que nada más Dios mandó, ¿no? Que Cristo lo prometió, pero es algo que llegó. No, es una persona de Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios mismo, es lo más íntimo de Dios. Entonces vamos a estar aprendiendo lo precioso que es. Mire, Él nos consuela, Él nos enseña, Él nos capacita, Él nos fortalece, Él nos guía. Y ahorita vamos a estar aprendiendo muchas cosas más que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca como nuestro único y suficiente Salvador, es cuando el Santo Espíritu de Dios llega a nosotros y nos empieza a cambiar, porque Él es el que nos va cambiando, nos va redarguyendo, nos va capacitando, nos va enseñando y nos va haciendo sentir en el corazón qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Así es que, mis hermanos, vamos a estar aprendiendo mucho del Santo Espíritu de Dios y qué tan importante es. Y también algo que a mí me da mucho temor, hermanos, y que también vamos a aprender es que hay que tener cuidado cuando digamos algo en contra del Espíritu Santo, porque eso no hay perdón, hermanos, ¿eh? Cualquier cosa es perdonable, menos que digamos algo o hagamos algo que en contra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que eso no es perdonado, no hay marcha atrás. Así es que eso a mí sí me da mucho temor, la verdad. Yo siempre le digo a Dios: Señor, nunca permitas que de mis labios salga algo que no te agrade en contra de tu Santo Espíritu, porque me da mucho temor, la verdad. Así es que vamos a estar aprendiendo, hermanos, mucho del Santo Espíritu de Dios. Amén. Este versículo nos enseña así, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Debemos entender bien el hecho que en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que la Biblia nos dice que seamos santos? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a ver es quién es el Espíritu Santo, qué hace en nosotros y nuestras responsabilidades como el templo del Espíritu Santo. Aquí la pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? Como mencioné, hay muchos que no entienden quién es. Entonces vamos a investigar a través de la palabra de Dios quién es. Así que en 1 de Juan 5, versículos 7 al 8 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Primero, lo que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Dice, Él es una persona de la deidad o la Trinidad. Son 3, de la deidad o la Trinidad son 3 personas, pero un solo Dios. Amén. No son 3 personalidades, sino 3 personas distintas, pero al mismo tiempo un solo Dios. Amén. Dios ha tratado de explicar la Trinidad, pero siempre ha sido difícil comprender cómo Dios puede ser 3 personas. Pero lo que yo digo es que la Biblia nos dice que así es, entonces es algo que debemos de creer. No tenemos que ponerlo en duda ni estar averiguando. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Tiene todas las características de Dios. Él es todopoderoso, Él tiene el poder, Él puede hacer lo que también quiera. Él también es omnisciente. ¿Por qué? Porque conoce los secretos del Señor. Amén. Y también lo sabe. Puede ver todos nuestros pensamientos. Él es omnipresente porque puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. ¿Cuántas veces hemos orado? El Señor, envía tu Santo Espíritu. Señor Padre, mira, usted vive en una ciudad y su pariente, su familiar o por la persona que usted está orando está a otra distancia. Así es. Pero usted al estar orando le pide: Señor, envía tu Santo Espíritu. Señor, protégelo. Cuando pide por protección, Señor, protégelo, guárdalo, líbralo de todo mal. Señor, que tu presencia, tu Santo Espíritu sea con él. Entonces usted está orando, intercediendo por esa persona que usted quiere que sea restaurada, que sea librada, que sea sanada. El Espíritu Santo
en el mismo tiempo ahí está. Amén, así es. Así que él también es omnipresente. Él puede estar con usted escuchando las oraciones, pero también puede estar ejecutando quizás aquella oración y Amén. escuchando la oración Así por es. amor de su nombre. Amén. Amén. Él es eterno, él también es inmutable. Él tiene todas las características porque él es Dios. Ahora, la naturaleza del Espíritu Santo es que él es Dios, pero Amén. no tiene el mismo papel como Dios Padre ni Jesucristo. Amén. Amén. Cada persona de la deidad tiene un papel distinto. Ahora, Así es. vamos a ver el papel del Espíritu Santo y lo que hace en nosotros como cristianos. ¿Cómo puede ser posible? Vamos a dar un ligero ejemplo. Usted, por ejemplo, yo soy hija porque tengo una madre, Amén. pero también yo misma soy madre porque también tengo hijos. Ajá. Yo misma soy esposa porque al tener hijos, obviamente voy a estar casada, tengo mi esposo. Entonces, soy diferente, soy tía, soy hermana, soy amiga, ¿ven? Entonces, soy la misma persona, pero en diferente, no es que sea diferente No, personalidad, pero diferente papel, Ajá, llamarlo de papel, una sí, manera, ajá, amén. sí. El Espíritu Santo nos ayuda a guiarnos a la verdad, porque Amén. en Juan 16:13 dice: ¿cuántos de nosotros hemos hablado de una persona perdida? ¿Quién nos ha dicho que la Biblia es difícil de leer y no puede entenderla? Es porque no tiene el Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? A guiarte a toda verdad, conforme Amén. la palabra, conforme lo que oye del Padre, conforme lo que está escrito, porque mucha gente puede leer la Biblia. Puede ser de muchas denominaciones diferentes que no voy a mencionar, pero no entiende la palabra a profundidad. La ve nada más como por encima, la entiende nada más así como que algunas cosas sí, algunas no, pero no es revelado. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Así es, pero amén. nosotros, gracias al Señor, por esa gracia que derramó sobre nosotros, que Amén. podemos entender la palabra a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña y te enseña los misterios que Dios tiene guardados y que lo da solamente a sus hijos. Amén, así es. Mire, dice, siendo comprados con el aliento y el viento, siendo comparado con el aliento y el viento de Dios que da vida y poder. La Biblia lo describe como el Consolador prometido por Jesús. ¿Se acuerdan que en Juan 14:26 ahí lo dice? El sello de Dios en los creyentes y el que convence de pecado, el que entra a nuestro corazón, el que nos redarguye y nos convence de que estamos pecando, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que confesar con nuestros labios que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener salvación. Él es el que llega a nuestro corazón, Él es el que nos quebranta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confesar con nuestros labios nuestros pecados y pedir perdón y así ser perdonados. Dice, y revela la verdad, que es la verdad de su Santo Espíritu. La verdad es la verdad, la palabra de Dios. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió por nosotros, dio su vida para salvarnos por amor a Él mismo. Es la tercera persona, como decía mi hermana, de la Trinidad, considerada la presencia activa y personal de Dios en el mundo. Un ser espiritual que guía, consuela, enseña y santifica a los creyentes, revelando la verdad y capacitando a las personas para vivir una vida justa y reflejar a Cristo, siendo más que una fuerza impersonal, sino Dios mismo en acción. Así es que ya ahí podemos ver que Él es quien nos capacita, quien nos enseña, como decía mi hermana ahorita, quien nos abre nuestros ojos espiritual, nuestros oídos espiritual. ¿Para qué? Para que podamos oír su palabra con el Espíritu, para que podamos entenderla,
para que podamos capacitarnos para poder enseñarla. Él es quien llega a nuestras vidas, incluso cuando estamos pasando por momentos difíciles. Él es quien nos hace sentir que todo va a estar bien. A veces no importa el panorama que el enemigo nos haya puesto delante de nuestros ojos, Él nos hace sentir en nuestro corazón, nos hace saber que todo está bien, que todo estará bien. ¿Por qué? Porque Él mora dentro de nosotros, y Él, siendo el Santo Espíritu de Dios, Él es el que viene, nos consuela, nos fortalece. Incluso personas que no perdido, porque no es la palabra, que un ser querido ha partido delante del Señor, entonces que ya terminó su tiempo, ¿verdad? Y volvió al que lo dio. Ahorita vamos a aprender también del espíritu del humano, de nosotros, ¿verdad? Pero ahorita estamos aprendiendo primeramente del Santo Espíritu de Dios. Así es que ven que cuántas cosas nos enseña el Santo Espíritu de Dios. Y mientras está el Espíritu de Dios en la tierra, hermanos, es una gran bendición. Tenemos oportunidad. Todo aquel, mi hermano, que nos está escuchando del otro lado de la radio, como dijo mi hermana, si ya se acomodó con su cafecito, su pancito, y está escuchando, que esta palabra llegue a su corazón, a su vida, y que sea de restauración, que sea para salvación, que sea para arrepentimiento, o si está alejado el Señor, que sea de reconciliación, porque tenemos la oportunidad todavía, porque está el Santo Espíritu de Dios en la tierra, y todavía tenemos oportunidad de arrepentimiento, hermanos. Así es que vamos a seguir aprendiendo del Santo Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo está presente en nosotros para mostrarnos cada día lo que es la verdad, lo que es falso, lo que dice la Biblia. Amén. Cuando leemos la Biblia podemos entender la verdad por medio de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos muestra la voluntad del Padre a través de la palabra y su guianza. También el Espíritu Santo nos muestra la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere que hagamos algo, el Espíritu Santo nos guía para mostrarnos lo que debemos de hacer. En el libro de los Hechos dice: y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando por Misicia, descendieron a Troas. Vemos que el Espíritu Santo mostró la voluntad de Dios a Pablo. Pablo quería ir a Asia ahora, pero parece bien y correcto y cierto, y es correcto. ¿Cuántas veces nosotros queremos ir, nos movemos? Quiero ir allá, quiero ir a predicar, quiero hacer esto, quiero ir a hablar a eso o aquello, pero realmente no es la voluntad del Padre. Amén. Y el Espíritu Santo es quien nos hace saber cuál es la voluntad del Padre. Entonces, podemos ver aquí la guianza del Espíritu Santo. Pablo quería moverse e ir a algunas ciudades para hablar la palabra, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Quizás el pueblo no estaba listo. Quizás no era el momento para la conversión. ¿Por qué? Porque no era todavía el tiempo. Así es. Pero Dios envía a su Santo Espíritu siempre a tiempo. Dios nunca llega después, sino en el momento exacto. Amén. Amén. Así es. Entonces, el Espíritu Santo le mostró a Pablo que era necesario que esperara. Y Pablo esperó. Amén. El Espíritu Santo está siempre presente en nosotros para mostrarnos lo que Dios quiere que hagamos. Esa es parte de la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. Nos enseña a hacer siempre lo correcto. Amén. Amén. Él es, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es como un maestro. Él es quien nos enseña lo que es correcto. En Juan 14:26 dice Jesús así, que el Espíritu Santo es quien nos enseña. Aprendemos lo correcto a través del Espíritu Santo. Amén. Porque dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjate qué maravilloso es eso. Él te enseña, pero también te recuerda. Sí. Como mencionábamos al principio, ¿cuántas veces Dios nos enseña y te instruye en su palabra, y tenemos tu palabra y empezamos cuando somos pequeños en el Espíritu, cuando recién comenzamos al Señor, te empiezas a llenar de palabra, a llenar tu corazón de versículos, aprendes, desglosas, empiezas a profundizar en la palabra. Llega un tiempo que a veces como cristianos llegamos a ponernos un tanto cómodos. Sí.
Y a veces olvidamos. Llega la adversidad, lleva la prueba, llega la angustia y a veces no sabemos a dónde correr, pero justamente es ahí donde el Espíritu Santo te recuerda lo que has aprendido, te recuerda sus promesas, te recuerda el plan que Dios tiene para tu vida, y ese papel es el que nos ha enseñado y nos guía a la verdad. Amén. Porque en el camino podemos tropezarnos, en el camino podemos desviarnos, pero el Santo Espíritu de Dios es el que te guía a caminar. Amén. Por aquí sí, por aquí no. Deja esto, te corrige, te exhorta y te enseña para hacer siempre lo correcto y te muestra lo que no es correcto. Dice que nos recordará todo lo que nos ha dicho. Está hablando de las enseñanzas y los hechos que Jesús ha hecho. Amén. Pero para nosotros las enseñanzas de Jesús solo son las enseñanzas de la Biblia, ¿cierto? Así es, amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos leído en la Biblia y lo que hemos aprendido en ella. Amén. Amén. Así es. Nunca Dios te va a dar un consejo o una enseñanza que esté fuera de la palabra. Así es. Amén, nunca. Hay gente que dice, yo he escuchado, porque he hablado con personas que dicen, no, pues que en el libro de X, en este libro, no, si no está en la Biblia, perdóname, pero no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aún fue inspirada por el Espíritu Santo. Es. Sí, la escribieron hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y podemos ver, ¿cómo podemos saberlo? Porque hay hombres y mujeres que escribieron la palabra, que escribieron y que nunca se conocieron. Pero todo concuerda. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque lo que hace concordar es el Espíritu Santo, porque es uno solo. Amén, así es. Y como podemos ver, por ejemplo, podemos estudiar Génesis y podemos estudiar Hechos y a veces lo que dijo aquí lo está reafirmando aquí. Y como tú dices, no son personas que ni siquiera se conocieron, pero que es que el mismo Santo Espíritu de Dios fue quien guió en Génesis, en Éxodo, y está guiando en Apocalipsis, en Hebreos, en Tito, en Juan. Entonces ahí podemos ver que es el Espíritu de Dios quien los usó, quien los guió, quien los instruyó para escribir la palabra de Dios. Ahí porque es la misma palabra de Dios quien nos reafirma que eso es. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien guió a esas personas. Dice, ¿qué hace el Espíritu Santo? Según la Biblia, testifica y guía, da testimonio de Jesús y guía a los creyentes hacia la verdad y a una relación más íntima con Dios. Juan 6:13. Convence y transforma. Convence de pecado, pero también santifica y purifica los corazones, transformados para reflejar a Cristo. Juan 6:8. Inspira y capacita, habilita a los profetas, como decíamos ahorita, inspira las escrituras y da dones espirituales para el servicio. Hechos 2. Que capacita, pues enseñó, como decíamos ahorita, conforme a las personas que escribieron la palabra del Señor, que fueron inspirados por el Santo Espíritu de Dios, que Él es quien los capacita, quien nos inspiró, quien nos instruyó. ¿Para qué? Para ir escribiendo la palabra de Dios. Interpreta las oraciones. Intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Romanos 8:26. ¿Les ha pasado alguna vez que a veces están orando y no tienen palabras? No salen las palabras, no sabes cómo hacerle. Es tanto tal vez tu angustia, tu preocupación, que no sabes cómo orar. O sencillamente en el momento difícil que estás pasando, no te sale la palabra, pero tu corazón, tu mente, tu alma clama tu alma a Dios en ese gemido, en esa angustia. Pero también cuando estás llorando en la intimidad con el Señor, aunque no estás diciendo ninguna palabra, empiezas a sentir como que tu espíritu se conectó con el Señor. No estás diciendo palabra, pero está fluyendo en tu mente, y de repente llega esa paz en el corazón y tú dices, wow, el Señor
está escuchando porque estoy sintiendo su presencia, estoy sintiendo ese calorcito, ese abrazo. Aunque no estoy diciendo nada, sabemos que el Espíritu Santo de Dios más bien nuestro espíritu se conecta al Espíritu de nuestro Señor y es el Espíritu de Dios quien empieza a hablar por nosotros, empieza a decirle al Padre: esto tiene en su corazón, esto necesita, esto quiere, esto anhela, esto ella desea en su corazón. Y a veces te sorprendes porque no pasa mucho tiempo. A mí me ha pasado cuando ya ves la respuesta en el Señor, en su palabra, con una persona, con una acción que pasa y tú dices: wow, no dije ninguna palabra, pero el Espíritu Santo de Dios habló por ti y ha sido contestada tu oración. Amén. Y es precioso cuando eso pasa, aunque tú no sepas decirlo. El Espíritu Santo de Dios conoce tu corazón, conoce tu necesidad y Él es quien habla y ora por ti. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. Como dijiste tú en Romanos 8:26 dice: y de la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces hemos llorado? Sí. Oramos y las palabras se nos acaban, no alcanzan para expresar tanto. Hay un canto tan precioso que así dice, ¿verdad? Hay momentos que las palabras no alcanzan. Pero el Espíritu Santo, esos gemidos indecibles, cuando tú estás llorando, tus lágrimas aún tienen voz delante del Señor, porque el Espíritu Santo las lleva delante del Señor. Amén. Entonces, este llanto, estos gemidos indecibles, ¿cuántas veces estás orando y terminas a veces en el suelo que no supiste en qué momento terminaste ahí de rodillas, llorando, realmente con tu corazón contrito y humillado delante del Señor? Y esa oración, esa petición que tenías, realmente el Señor la escuchó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ayudó a interceder, a hablarle al Padre. Amén. A través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo también nos ayuda y nos mantiene en esa paz, justamente, porque hay cuantas cosas que pasamos en la vida que pueden ser tremendas. Una persona en un hospital, una persona enferma, una persona en angustia que te duele a ti mucho, y tú oras al Señor, y oras y clamas al Señor, y viene justamente esa paz. Amén, esa paz que no entiendes por qué viene, por qué se está pasando esto o aquello. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo dentro de ti que dice: no tengas miedo, ten paz en tu corazón. Dios ha escuchado. Entonces, esa voz que sientes no es que estés loca, no es algo que me imagino, no. Es el Espíritu Santo trayendo convicción a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu, que todo va a estar bien. Amén. Otra función que hace el Espíritu Santo en nosotros es ayudarnos a darnos fruto. Gálatas 5:22-23 dice: parte de esta... dice: mas el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales tales cosas no hay ley. Lo que vemos es que es el resultado de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sembró esa semilla. Amén. Sembró en ti. Dice que es el fruto. ¿Qué es un fruto? Es algo que ya ha sido sembrado, que después de un tiempo empezó a crecer para mirar el fruto de lo que se sembró. Amén. Eso es un fruto. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, ese sello del Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, y la buena semilla a través de la palabra ha sido injertada en la tierra de tu corazón. Amén. Y ha sido regada a través de la palabra de Dios en la fuente, la manantial de agua viva. Amén. Entonces empieza a germinar, el fruto empieza a crecer, y ese fruto es a través del Espíritu Santo. Amén. Ese es el resultado. Vamos a producir en nosotros todas estas cosas: el amor, gozo, paz, todo lo que acabamos de leer. Amén. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros y para ayudar a los demás. Amén. Tú ayudas por amor, tú tienes paz por amor, tú tienes templanza a los demás por amor, por fe, por lo que Dios ha puesto en ti. Dios te da la fe para que ayudes a otros a caminar en esa fe. Cuando, mira, hermana, mira, Dios te bendiga, Dios está contigo, mira, Dios nunca te va a dejar. Lo que tú tienes le estás dando ese fruto. Amén. Así estás mostrando de que ese fruto está en ti. ¿Cuál? El de la fe. Así es. Amén. Cuando das ese amor, esa paz, esa paciencia, das palabras, das aliento, das un abrazo, todo se está manifestando, porque esos frutos ya están
han crecido y estás dando a comer de ese fruto. No es un fruto silvestre, sino es el fruto del Espíritu Santo que te está enseñando a manifestarse en el nombre de Jesús. Entonces vemos ahora que el Espíritu Santo hace con nosotros como creyentes, ha iniciado con nosotros, y el Señor no va a terminar nuestra vida hasta que hayamos dado y cumplido el propósito del Espíritu Santo también sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Y continuemos siendo ese fruto agradable y perfecto, pero también ese templo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo también nos mantiene limpios. ¿Por qué? Porque primero debemos de ser limpios. El Amén. templo del Espíritu Santo debe ser santo, debe Amén. ser limpio, debe ser sin mancha y no sucio. Así En es. Corintios, 2 Corintios 6:16 dice, de acuerdo, ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Dice, no toquéis lo inmundo. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Somos Amén. el templo Así del es. Espíritu Santo. Ya Dios mismo vive en nosotros en la persona de su Santo Espíritu. Nunca permitiremos entrar a nuestras casas, la inmundicia. Así. ¿Quién le abre la puerta a la inmundicia? ¿Quién le abre la puerta a un cerdo que sabe que le va a hacer un regadero en su casa? Bueno. Nadie. Pues no. Dios tampoco permite, porque no comparte su gloria Gloria tampoco con nadie. Así Amén. es, amén. Entonces podemos ver nosotros que nuestros cuerpos también son templo del Espíritu Santo. Amén. Y no podemos introducir cosas sucias, cosa inmunda dentro de nosotros, porque dentro vive el Espíritu Santo. de Amén. Dios, amén. Entonces hay que entender que todavía somos carne, sí, y la lucha que hay entre el espíritu contra la carne, así eso es. es una lucha constante. Amén. Porque así es. cuántas cosas hay, obras de la carne, no son frutos. Hay personas que son los frutos, no, son las obras de la carne, y son Así es. 17. Estamos en una lucha constante del espíritu contra la carne, pero lo que tú alimentes más es lo que vas a hacer más fuerte. Si alimentas Así es. más tu carne, ¿qué crees que va a ganar? Pero si tú realmente ya tienes la convicción de que eres templo del Espíritu Santo, y que Dios mora en ti, y que tu palabra está en ti, y que su Espíritu está en ti, entonces por seguro tienes que manifestar los frutos del Espíritu Santo, y no vas a permitir que nada inmundo toque o entre en tu Sí. corazón. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque allí habita en el corazón. Así que es algo que debemos de tener y mantener limpio. ¿Cómo? Así es. A través de la obediencia. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, y no apaguéis el espíritu. Esto sucede cuando no escuchamos al Espíritu Santo. Así cuando es. sabemos que estamos haciendo mal y aún así lo seguimos hacemos, haciendo. Así es. Entonces no apagues el espíritu que Dios te ha dado. Mantente firme, sé obediente a la palabra, porque en esto mantienes encendida esa lámpara de tu corazón a través de la obediencia. Amén, así es. Así es que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A veces no solamente con las acciones, sino también con lo que comemos, con lo que, cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo hablamos, porque todo eso, hace que nuestro cuerpo esté sano, que esté limpio, que esté adecuado para que more el Santo Espíritu de Dios. Porque, por ejemplo, si lo vemos cotidianamente, a nadie le gusta vivir en una casa sucia. Ahí andamos corriendo, o todas las amas de casa nos pueden decir que andan, que limpian, que recogen, que barren, que trapean. ¿Por qué? Porque quieren estar en un lugar bonito, en un lugar agradable, que huela rico, que esté acomodado, que se vea bien, ¿no? Entonces, así nosotros como templo del Espíritu Santo de Dios, tenemos que estar limpios, sin arrugas, bien planchadito, bien limpiecito, tratar de aprender más que es de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que nos enseña cómo vivir, cómo comer, cómo actuar, cómo hablar, cómo comportarnos. Así es que si estamos haciendo eso y estamos poniendo por obra
lo que Dios nos enseña. ¿Para qué? Para que el templo de Dios esté limpio, para que nuestro cuerpo esté sano también, hermanos, porque nuestro cuerpo que el Señor nos dio, nos los dio sanito cuando llegamos a este mundo. Gracias a Dios, nos dio nuestros riñoncitos, nos dio nuestro corazón, nos dio el hígado, el páncreas, todos los órganos. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no estamos cuidando el templo del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es el Espíritu, es el templo del Espíritu de Dios. Si nosotros en la juventud empiezan a tomar, empiezan a fumar, empiezan a meterse cosas que destruye, ¿qué estás haciendo? Destruyendo el templo del Espíritu de Dios. Al rato ya no te sirve el riñón, ya no te sirve el hígado, ya te quitaron la vesícula, ya el corazón ya no está, ya sufres de presión arterial, ya o depresión muy baja, que ya te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando físicamente al espíritu, al cuerpo de Cristo. Acuérdese que el templo de Cristo es nuestro cuerpo, es donde Él mora, donde entra nuestro corazón, Él vive ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuidarlo y empezar a llenarnos más de su palabra. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu esté más fuerte, no la carne, sino el espíritu, y así el templo de Cristo pues va a estar sano y va a estar limpio y va a estar agradable para nuestro Señor. Dice, ¿cómo se relaciona con nosotros? Precisamente estábamos hablando de eso. Presente en los creyentes. Dice, está en quienes reciben a Jesús obrando como un sello. ¿Se acuerdan que cuando nos bautizamos dice que llega el Espíritu Santo y sella nuestra frente? ¿De qué? Que ya nos puso el sello de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que estamos siendo renovados. Pero todo lleva un proceso. Acuérdese que todo, cuando llegamos chiquititos, tiernitos, por así decirlo, gateamos, luego empezamos a caminar y luego ya corremos. Pero así, cuando llegamos al Señor, nos bautizamos, muere el viejo hombre, la vieja mujer, y luego somos nuevos en Cristo, nacemos de nuevo. Y es cuando el Espíritu Santo de Dios llega y nos sella. Nosotros no lo vemos porque no es físico, pero todos los ángeles, todo lo que es espiritual lo ve, que estamos sellados por el Santo Espíritu de Dios. Y una garantía, dice el sello, y una garantía de nuestra herencia eterna, que es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ofrece vida eterna. No solamente en esta vida, sino en la venidera, en el después de que este cuerpo, porque este cuerpecito se va a quedar aquí y lo que se va a ir con el Señor es nuestra alma. Amén. Y el que va a volver al Dios que lo dio es el Espíritu. En Efesios 1, del 13 al 14, ahí lo podemos ver. Dice, actúa como viento, como aliento, que ya habíamos visto. Su acción es poderosa, pero a menudo invisible, como el viento que no se ve, pero se siente. ¿Han visto, verdad? Nadie hemos visto a Dios, nadie lo ha visto, pero lo sentimos. Y les ha pasado que cuando están metidos con el Señor en la oración, o que están derramando su alma delante de Dios, sienten así como algo, como una brisa así bonita que baja. Bueno, ese es el Espíritu Santo de Dios que llegó a consolarnos. Amén. Entonces dice, lo podemos ver en Juan 3:8. Ahí podemos ver, ahí nos habla el Señor. Dice, obra en la nueva creación, así como movió en la creación original, obra en nosotros para iniciar una nueva vida en Dios. En resumen, la Biblia presenta al Espíritu Santo como la manifestación poderosa, personal y vivificante de Dios, que ha habitado en los creyentes para transformarlos, guiarlos y capacitarlos para vivir en la plenitud de Cristo. ¿Qué es cuando viene el Espíritu Santo de Dios? Nos vivifica. ¿Qué es? Que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, ahí no estaba el Espíritu de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos, recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahí es cuando Él
nos dio vida, nos renovó, nos vivificó. ¿Por qué? Porque le dio vida a estos huesos secos. Porque acuérdense que cuando no estábamos en Cristo, estábamos muertos en delitos y en pecados. Más ahora que en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Amén, Amén. amén. Ahora, por otro lado, no hay una lista bíblica única Así y es. oficial de los espíritus que atacan la iglesia, sino interpretaciones ministeriales, siendo la más común la iglesia cristiana. Amén. Y nombra algunos espíritus que atacan, porque en Cristo tenemos el Espíritu Santo Amén. y es suficiente Amén. para cambiar, transformar nuestras vidas. En el mundo, la gente que no tiene identidad en Cristo, hay espíritus que también los atacan y hay Así es. espíritus que también atacan o quieren atacar la iglesia. Amén. Entonces es. vamos a ver esos espíritus. Algunas interpretaciones comunes de espíritus atacantes puede ser el espíritu de Abimelech, que son los deseos carnales, búsqueda de poder y egoísmo. Así El espíritu de Coré, que es rebeldía contra la autoridad espiritual establecida. ¿Cuántas personas no se rebelan? Estando en la iglesia, se rebelan contra la autoridad espiritual, en este Así caso es. el pastor Así o los es. pastores, ¿verdad? ¿Cuántos congregantes se rebelan en contra de? Entonces, ¿qué espíritu está obrando o está siendo manejado por ese espíritu? El espíritu de Coré, el espíritu de tibieza. Hay indiferencia, falta de pasión por Dios y apostasía. Así es. Podemos verlo en varias iglesias, diferentes hermanos, hermanas, que hay indiferencia, hay falta de amor, pasión por el Señor, viven una vida, van, se sientan al servicio y así como se sientan, se levantan, no pasó nada. ¿Por qué? Porque allí les hace falta la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esta tibieza espiritual se vaya. Así Entonces, es. ¿qué espíritus están dejando entrar? ¿Qué cosas inmundas? Porque es algo inmundo, están dejando entrar dentro de su corazón. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, se está alejando y entra la tibieza espiritual, Así entra es. la indiferencia, entra la falta de pasión por el Señor, de servirle, de adorarle, de cantarle, de glorificarle. No es porque Dios no haya derramado de su espíritu, sino porque a veces nosotros tomamos la decisión errónea o hacemos caso omiso a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Adora, alaba. A veces pensamos que es el pastor. El pastor ya me tiene cansado, me tienes al copete. Él dice que haga y haga, pero no entremos en ese espíritu de rebeldía, Así el es. espíritu de Coré. Sí. No entremos en ese espíritu de tibieza. Recordemos que el pastor es el portador de la palabra. Así es. Él no escribió la palabra. Así es. Él también es un hijo de Dios. Amén. Por la gracia que Dios derramó sobre su vida. Amén. Él es solamente la persona que va al frente de nosotros, que nos enseña. Él se mete a escudriñar y solamente Dios sabe cuántas cosas él tiene que pelear. Así Es una responsabilidad tan grande que Dios le ha dado que yo sé que no cualquiera la lleva a cabo. Así es. Entonces, no nos cuesta nada, simplemente seamos obedientes a las instrucciones que nuestros pastores nos dan y no seamos rebeldes y no entremos en esa tibieza espiritual, Amén. porque la tibieza espiritual entra por la falta de relación con el Señor. Así es. No hay lectura de la palabra, no hay obediencia, no hay oración, no hay ayuno. Hay más carne que Sí, espíritu. así es. Y el espíritu de tibieza es cuando empieza a entrar Así y es. empieza la diferencia. La palabra de Dios nos enseña, por los frutos los vas a conocer. Ahorita hablamos de los 9 frutos del Espíritu Santo, pero dice los frutos. Entonces, ¿qué fruto está dando? ¿Cuántos frutos el Señor le dio? 9. De esos 9, ¿cuántos han sido ejercitados? De esos 9, ¿cuántos han crecido ya? ¿Qué tierra ¿Cuánto? está haciendo, Ajá, no? exacto, ¿qué está pasando? Cuando una planta no tiene crecimiento es porque o no tiene sol, o no tiene la suficiente agua, o está muy sucia su tierra. ¿Cuánta suciedad hay en tu corazón que no has permitido que el Espíritu Santo crezca en ti? Amén. Y que des fruto como al Señor le agrada. Así es. ¿Qué tanto hay, qué falta de relación tienes con el Señor que no está haciendo tu corazón regado con la palabra viva del Señor, que no te ha permitido crecer? Esto es por parte y maña del maligno. Son espíritus que llegan. El espíritu de Grecia es el espíritu del mundo, donde está la filosofía mundana, lo secular, el egoísmo, intelectualismo que niega la verdad divina. ¿Cuántas Así es. gentes hay? Se creen muy intelectuales, muy filósofos, Muy inteligente. muy inteligentes, pero de pero- espíritu no tienen nada. Así es. Ese es un espíritu griego. Él es el espíritu del mundo. Amén. Es el espíritu de Jezabel,
donde está la manipulación, el control, el engaño, adoración a ídolos, espiritual o material. ¿Qué espíritus hay espirituales? Pues ya sabemos, o material, dinero en la casa, el egoísmo, el egocentrismo, el yo antes que Dios. O sea, son espíritus, son ídolos que a veces te ponen delante antes que Dios. Y esto no es así. Primero dice la palabra, nos enseña, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu le perteneces al Señor. Amén. Sujetémonos, de verdad, es conveniente sujetarnos siempre al Señor y no ser nosotros nuestro propio Dios, no ser nosotros mismos nuestros propios ídolos. Ni los hijos, ni la casa, ni tu dinero, nada, porque todo eso se va a quedar el día que el Señor nos llame. Amén. Ahí está también el espíritu de Persia, que es orgullo, soberbia e idolatría. Así es. Mira cuántos espíritus atacan, el Señor los reprenda a todos. Amén. Este es el espíritu de Absalón, que es traición, intriga, sedición, división dentro de la iglesia. Ese es el espíritu de Absalón. El espíritu inmundo es un concepto teológico y bíblico que se refiere a una fuerza o mentalidad predominante en la sociedad humana que se opone a Dios y a sus principios bíblicos, caracterizada por el orgullo, egoísmo, vanidad, la autosuficiencia y la búsqueda de placeres mundanos promovida por Satanás como el Dios de este mundo y que impide reconocer la presencia divina de Dios. Amén. Se contrasta directamente ¿con quién? Con el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a combatir estos espíritus? A través del Espíritu Santo. Y se manifiesta en pensamientos e ideologías seculares que alejan a las personas de la voluntad divina de Dios, llevándolas a la rebeldía, a la búsqueda de sabiduría humana por encima de la sabiduría divina. Se oponen a lo de Dios, impulsan a la humanidad a actuar, a encontrar propósitos diferentes a lo que el Creador menciona de ellos. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero que es, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Así que no busquemos lo que el mundo te ofrece vanidad, te ofrece dinero, te ofrece lujos, te ofrece una paz temporal. Dios te ofrece vida eterna, Dios te ofrece paz, Dios te ofrece su amor, Dios te ofrece su protección divina, Dios te ofrece tantas cosas en tu vida. No dejes pasar la bella oportunidad que realmente tienes ahorita en esta vida. Porque ya yéndonos de este mundo, ya no hay vuelta atrás. Amén. La inclinación o lo terrenal, esto también promueve los espíritus del mundo, fomenta la suficiencia del hombre sin Dios, la codicia, el orgullo, la búsqueda de las glorias y placeres pasajeros, lo contrario de las bienaventuranzas divinas. Así es. ¿Quién es el origen de esto? Satanás. Se considera que Satanás, el príncipe o Dios de este mundo, es quien instiga a cultivar este espíritu para dejar que las personas se alejen de Dios. Este es lo que el diablo quiere, alejarte de Dios. Amén. Te pone orgullo, soberbia, te pone sabiduría humana, te pone entendimiento, te pone cosas carnales en contra del espíritu. ¿Para qué? Para que caigas. Y no te lo va a poner de una forma fea, que tú rechaces, al contrario. Te lo va a poner de una manera atractiva, bonita, para que caigas. Amén. Y seducirte y no llegues a tu propósito cumplido. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos unas mensajes. Dice César López, bendiciones. Dios lo bendiga, mi hermano. Amén. César. Ceci Castillo, buen día, bendecido día, hermana. Saludos y feliz año. Amén, mi hermana Ceci. Amén. Dios te continúe bendiciendo. Amén. Y que tengas un excelente año. Amén. Mi hermana Angélica dice, en casa mi hijo mira películas de terror y no me gusta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago entender que está mal ese tipo de cosas? Esa es muy buena pregunta, porque cuántas cosas se mueven en las películas de terror. Así y hacen a veces hasta conjuros, cosas que no sabemos. Y se abren puertas. Amén. Que muchas veces uno no tiene idea y dice uno, ¿por qué me estoy yendo así? Pero si no estaba así, es porque, como a veces nos ha dicho en la predica el pastor, o viéndolo así, el Santo Espíritu de Dios, cuidado con qué puertas estamos dejando que abran nuestros hijos. Sí.
o los esposos o las esposas, tenemos que tener cuidado y ser sabios realmente de saber qué cosa estamos viendo, que lejos de ser bendición puede ser algo malo para nuestras vidas. Amén. Entonces aquí quiero que pueda hacer, hermana, pues exhórtelo, regáñelo, cierra esa puerta, no lo golpee tampoco, ¿verdad? Pero sí, Y hay que orar mucho. Ore mucho, unja el cuarto de su hijo y que el Señor redarguya el corazón de su hijo a través de su Santo Espíritu. Amén. Sí puede hacer la oración de una madre, y la oración hecha con fe tiene mucho poder. Amén. Amén. Entonces, Así es. ore por su hijo, interceda por su hijo, que el Señor redarguya a través de su Santo Espíritu el corazón de su hijo y que para que esas cosas ya no sean más gratas delante de él. Amén. Amén. Raquel, hermanas, buen día. Yo estoy enferma con hipertensión, diabetes, y es verdad que es causa de mi mala alimentación y vida. Es verdad, nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. Bueno, es del Espíritu Santo. Me da pena, pero es la verdad. Al contrario, mi hermana Raquel, es usted muy valiente al saber y reconocer que usted está mal. ¿Por qué? Por causa suya, no por causa de Dios, sino por causa suya. Entonces mi invitación es aquí, haga los cambios de alimentación necesarios. Si usted realmente le da vergüenza, haga el cambio. Pídele perdón al Señor. Señor, perdóname porque no fui diligente a cuidar este cuerpo que es tu templo. Pero de ahora en adelante, Señor, me voy a esforzar. Y haga el esfuerzo para cambiar las Amén. Conductas alimenticias que usted ha tenido. Amén. Amén. Héctor Nevares, Dios los bendiga, hermanas. Dios te bendiga, Héctor. Mi hermana Lorena, amén. Amén, mi hermana. Dios te bendiga. Brenda Palacios, una pregunta. ¿Qué es vanidad para ustedes? ¿Qué tanto es posible no caer en el pecado con nuestras acciones? Bueno, aquí son dos preguntas. ¿Qué es la vanidad? Uno. ¿Y qué tanto es posible no caer en pecado con nuestras acciones? Pues nuestras acciones, las del ser humano, son meramente carnales. Así es. Las acciones meramente carnales te van a hacer caer en pecado, porque no son dirigidas por el Espíritu Santo. Así es. Amén. Entonces, ¿cómo es posible no caer? Alejándote del pecado, Así es. para que tus acciones sean buenas. La palabra de Dios nos enseña, ¿puede un buen árbol dar mal fruto? ¿O puede un mal fruto dar bueno? Dice, en ninguna manera. Así es. En ninguna manera. El árbol del fruto que da, sea bueno o sea malo, eso es lo que hay en su corazón. Así es. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Si estás dando un mal fruto, pues pedir al Señor perdón, pedir la guía de su Santo Espíritu, siendo obediente a la palabra, porque esto te va a ayudar a tener unas acciones gratas delante del Señor. Amén. Amén. Así es. ¿Y qué es la vanidad para ustedes? ¿Qué es la vanidad, Juanita? Pues la vanidad, yo pienso que es, por ejemplo, algo que no le agrada a Dios. La vanidad es, por ejemplo, si tú amas más a tu persona. Por ejemplo, yo quiero verme más bonita, me hago esto, como muchas que se quitan, se ponen, se operan. Ir al gimnasio no es malo, mi hermana, pero ya cuando sobrepasa lo que es Dios, entonces ya es una vanidad. Cómo vestirte. La vestimenta también es muy importante, porque cómo te vistas también es una vanidad. Puedes vestirte bonita, que te veas bonita, agradable, hermosa, pero si te empiezas a poner ya unas mallas, una blusita aquí cortita o algo muy ajustado que deje ver tu cuerpo, ya es vanidad. Ajá. Ahora también las intenciones del corazón. Del corazón también Hay personas que pueden aparentemente no vestirse ostentosas, pero la el intención del corazón también. Y el Señor escudriña los corazones. O sea, Así que la es. vanidad viene desde el corazón. Desde el corazón. ¿Con qué intención te perfumas? ¿Con qué intención te vistes? ¿Con qué intención caminas de tal manera o te diriges de tal manera? Eso es la vanidad. Sí. Porque la vanidad está en el corazón. Sí, porque se y más- refleja lo que sí, hay en y el se corazón. refleja, exacto. Sí, se refleja lo que hay en el corazón. Y hay gente, yo he conocido gente que aparentemente no se ve nada llamativa, pero su forma de actuar, su forma de mirar, su forma de ser, te Cómo dice, hablar, wow, todo. wow. Entonces, realmente sabes que es una persona que es muy vanidosa. Entonces, Sí. ¿cómo la vanidad es eso? Cuando estás arriba o tienes más alto concepto. La palabra de Dios dice que no tengas más alto concepto del que no debas de tener, ni el menos del que no. Tiene que haber un nivel.
justo delante del Señor. Amén. Amén. Así Mi es. hermano Luis Vázquez dice, desde Venezuela les mando un saludo y feliz año 2026 para todos. Amén, mi hermano Dios lo Luis bendiga, Vázquez. mi hermano Vázquez. Dios lo bendiga grandemente y que este año sea de gran bendición y propósito del Señor para su vida. Dios lo bendiga. Amén. Entonces, continuamos con el tema, Juanita. Amén. Pues continuamos viendo. Ay, se me Continuamos viendo aquí que esos espíritus se mueven, son espíritus malignos, amén. Pero también están los espíritus del Señor, Así es. que son siete espíritus de Dios. No son malignos, sino manifestaciones del Espíritu Santo, incluyendo la sabiduría, el entendimiento, el consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Amén. Amén. Los Así es. espíritus de Dios en la Biblia mencionados principalmente en el libro de Isaías 11:2 y en Apocalipsis no son entidades separadas, sino 7 manifestaciones o aspectos completos del único Espíritu Santo, descritas como el Espíritu del Señor, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, el temor del Señor. Esos Amén. espíritus son mencionados en la Biblia. Amén. Así es, amén. En Isaías dice, en Isaías 11:2 dice, este pasaje es la base para entender estos espíritus, describiendo cómo se reposarían sobre el Mesías. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo mismo. Amén. El Espíritu de sabiduría que nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Amén, Pídale así al es. Señor siempre. No le pide, Señor, dame sabiduría. No, pídele, Señor, pon en mi corazón de tu sabiduría. Así Amén, es. en tu corazón. Sí, Amén. la sabiduría La de Dios. sabiduría de Dios te ayuda a entender la voluntad. El espíritu de inteligencia te ayuda al discernimiento profundo. ¿Cuánta necesidad hay que hace falta en el pueblo de Dios el Así es, amén. discernimiento? Discernimiento. Porque mucha gente se deja llevar por lo que ve aparentemente, pero no discierne los espíritus. Entonces, Así es. es importante que el discernimiento haya en el pueblo de Dios. Amén. Si usted también está falto de sabiduría, De discernimiento. de discernimiento, pídele al Señor discernimiento. Amén. Amén. Sí. Está también el espíritu de consejo. ¿Para qué? Para que te ayude a dar un buen consejo. No solamente de tu vivencia. El mejor consejo que puedes dar es conforme a la palabra establece. Así es, amén. Si un consejo a usted le es dado que no viene conforme a la palabra, deséchelo. Así es. No es un buen consejo para Así usted. es. El mejor consejo viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es consejero. Así es, amén. Entonces la palabra sí lo enseña. Entonces el mejor consejo viene en la Biblia siempre. Así es, Amén. amén. Está el espíritu de poder, no el poder de que yo te tumbo, yo grito, yo decreto, No. yo soy Superman. No. El poder es la fortaleza para la obediencia. Así es, Amén. amén. ¿Tú quieres poder? Pues recibe ese poder, pero ¿para qué? No para sentirte Superman Empoderado, no. o empoderada No, de estos no, tiempos. No. El poder del Espíritu Santo que viene a través de él es para tener fortaleza y para ser obediente al Amén. Señor. Sí. Porque para sujetar tu carne. ¿Para qué? Para someterte a la voluntad del voluntad, Señor. así Muchos es. queremos hacer nuestra voluntad y es ahí donde nos sentimos fuertes. Pero el verdadero poder es cuando tú te humillas delante del Señor y decides ser obediente. ¿Por Sí. qué? Porque sujetas tu carne, tus emociones y tus sentimientos para ser entonces guiada a través del Espíritu Santo. Amén, así es. Está también el espíritu de conocimiento, el conocimiento profundo de Dios. El de escudriñar la palabra, Así es. el de desglosar cada versículo que lees, que te sumerges en su presencia, empiezas a desglosar y empiezas a adquirir ese conocimiento, a discernir lo que Dios tiene para ti y a abrir los secretos que Dios tiene, como a través de su Santo Espíritu. Así Amén. es, amén. Está el espíritu del temor del Señor, la reverencia y la obediencia a Dios. Amén. No es un temor de que, ay, le tengo miedo, me escondo. No. Es un temor reverente, un Así temor es. a fallarle, un temor a no servirle con agrado, un temor de que el Señor no te vea bien. Sí, Un así temor es. a que ser no seas desobediente agradable y que delante no seas de Él. agradable. Claro. Sí. Amén. Eso viene en el libro de Isaías. En el libro de Apocalipsis menciona los 7 espíritus de Dios. Acá, Apocalipsis 1 al 4, del 3 al 1, 4, 5 y 5 y 6. Usted ahí los puede leer. Ahí tiene tarea para comenzar un nuevo año. Sí. Esto se interpreta como una referencia de la plenitud del Espíritu Santo descrita en Isaías. En resumen, los 7 espíritus son una completa de describir las diversidades o la perfecta operación del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. No saben que son templo del Espíritu de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, manténgase firme, manténgase fuerte, hable al Señor, ore, empiece a buscar. El Espíritu Santo no son lenguas. No. Al hablar de lenguas, en el libro de los Hechos habla, pero De son los idiomas, lenguajes, son los idiomas. idiomas, Sí. amén. No es un espectáculo, porque esos espectáculos, esos shows, por favor, está llevando al desorden, y Dios es un Dios de Si orden. estás confundiendo a las demás personas Amén. también. Entonces, mantengámonos en el Señor, en la esperanza del Espíritu Santo, con un corazón obediente, con un corazón agradable al Señor. Amén. Amén, así es. Entonces, nosotros hemos terminado este tema y le damos gracias al Señor Amén. por este último martes que nos concede estar con ustedes. Esperamos en el Señor que nos conceda el siguiente año, de verdad, que este fin de año, cuídese, guárdese y sobre todo consagre este último año al Señor. Ore al Señor en su mesa, reunido con su familia. Antes de hacer cualquier cosa, dedíqueselo al Señor. Amén. Haga oración, entréguele al Señor todo lo que pasó este año. Las cosas buenas, dele gracias al Señor. Por las adversidades, dele gracias al Señor. Así es. Porque Amén. ni en las buenas ni en las malas el Señor lo ha dejado, Así como es. tampoco nos ha dejado a nosotros. Amén. Debemos gracias al Señor y haga una oración al Señor dirigida por su Santo Espíritu, que sea de espíritu a espíritu, con agradecimiento, con amor y con la fe sobre todas las cosas, que así como el Señor lo mantuvo hasta el día de hoy, lo mantendrá el año restante que viene. Amén. Así es. Así es, mis hermanos. Así es que ya sabe, escudriñe la palabra del Señor, métase más en oración, hable más con el Señor. Es precioso cuando te pones a hablar con el Señor y poner todo lo que tú tienes en tu corazón. Pídale perdón si le ha ofendido, y como decía mi hermana, y que en este fin de año, si va a ser una cenita o algo, primeramente ponerlo en las manos de Dios, darle gracias al Señor, dedíquele ese tiempo al Señor, que su comida sea de bendición, pero que sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Así es que le deseamos un bonito día, que pasen esa reunión tan bonita con su familia, pero siempre dedicándosela a Dios, que siempre el primer lugar esté nuestro Señor Jesucristo. Amén. En sus vidas. Y que ese propósito que tenga, haga ese propósito de leer la Biblia, a propósitos buenos, de Así verdad. es, Amén. amén. Deje el ejercicio, está bien, cuídese, haga perfecto, Eso. pero también dedique en su templo. Amén. Es tiempo principalmente para el Señor, que es el tiempo más precioso que podemos dar, el tiempo al Señor. Y va a ser de mucha bendición para su vida y su familia. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Ese fue su tiempo de Shekinah Radio 95.1 FM en Voces del Alma. Dios los continúe bendiciendo y les seguimos invitando a que nos siga acompañando en los siguientes programas. Si no tiene usted un lugar donde congregarse, puede visitarnos Iglesia de Cristo Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, calle Chihuahua y Coahuila 7049 en la colonia Ampliación Aeropuerto, pastoreada por el pastor Sergio Torres Rodríguez. Dios lo Amén. continúe bendiciendo, que tengan un excelente fin de año y un bendecido año 2026. Bye bye. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.